Acá del Hospital Muniz, a quien agradecemos la posibilidad de ya comunicarnos para hablar justamente de las vacunas, hablar de la importancia de la vacunación. Muy buenas noches y muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por llamarme, muchas gracias. Bien, queremos hablar de la importancia de la vacuna en un momento donde avanza muchísimo, pero a la vez también se genera mucha información y hay gente que por ahí puede llegar a tener temor. La idea es que se rompa ese temor, que se rompa ese mito en torno a las vacunas y hablar de su importancia. Vamos a hablar específicamente de las vacunas que hay en la Argentina. ¿Cuál es la importancia de estas vacunas? Bueno, la verdad que la importancia es que nos permite, al ser varios tipos distintos, de disponer de muchas más unidades, ¿no? Porque justamente la idea que la importancia de la vacunación, ustedes saben que tiene, bueno, un efecto individual, vamos a decirle, con respecto a la posibilidad, sobre todo y más que nada, de no tener, si uno se infectara, no tener una enfermedad grave. Entonces, desde ese punto, digamos, obviamente disminuye el impacto para las personas que han sido vacunadas, la posibilidad de una infección grave, que en realidad es lo que a nosotros nos preocupa de esta pandemia. No que la gente tal vez tenga un resfrío o una gripe, sino que hay un porcentaje de población que va a evolucionar de forma grave, y eso es lo que hoy inclusive estamos viviendo. Entonces, en ese punto, digamos, el hecho de contar con varias opciones, nosotros en este momento en Argentina tenemos, bueno, la vacuna Sputnik, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna Covishield, que AstraZeneca y Covishield son la misma vacuna, nada más que Covishield tiene un nombre distinto porque se produce en un laboratorio en la India, pero que está totalmente certificado, ¿no es cierto?, por el laboratorio inglés. Entonces, de esa forma, digo porque se ha suscitado mucha confusión, ¿no? Queriendo decir como que si te dieron la primera, digamos, en el certificado dice AstraZeneca y la segunda dice Covishield, como que te dieron vacunas distintas, y no, está bien, corresponde a la segunda dosis. Y estas vacunas son vacunas que utilizan, digamos, un virus conocido para el organismo, como son los virus del resfrío, y se le introduce una secuencia, digamos, genética del coronavirus, que es la que produce la proteína de la espina, ¿no? Que es, ustedes vieron siempre cuando nos dibujan al coronavirus, se hace, ¿no?, como con esas espinas para afuera. Bueno, la proteína, digamos, es lo que se elige para que el sistema inmunológico lo reconozca. Y después tenemos también ahora la vacuna Sinopharm, la vacuna llamada la vacuna china, que utiliza, como eran las viejas vacunas, el germen, digamos, inactivado. O sea, toma a todo el virus, lo inactiva, quiere decir que le quita las propiedades para tener actividad biológica, o sea, para enfermarnos, y directamente se inocula vamos a decir, el cuerpo completo del virus, no una sola porción. Y estaba llegando, nos había comentado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que iban a llegar también las vacunas CanSino, que también son de China y Canadá, es de fabricación conjunta, y en ese caso son parecidas a la de la Sputnik y la de AstraZeneca. O sea, utiliza también lo que llamamos un vector viral, o sea, suben como si fuera arriba de un caballo, ¿no es cierto? Suben un jinete, que es una pequeña porción del coronavirus. A diferencia de estas vacunas, la vacuna CanSino tiene una sola dosis y tiene la ventaja, también como la Sinopharm, bueno, que es que no requiere el frío tan extremo, ¿no?, como puede ser la Sputnik, bueno, que es como para un freezer común puede tenerla. Pero se acuerda cuando hablábamos de la vacuna Pfizer o la Moderna, que requieren, digamos, la Pfizer sobre todo requiere un frío de menos 80 grados, ¿no es cierto? Entonces eso ya, por ejemplo, lo que es la logística, ¿no?, para aplicar
para reunir las condiciones estables para este tipo de vacuna, evidentemente es muy difícil de conseguir. Claro. Sin embargo, las que tenemos disponibles en nuestro país, ya le digo, por ejemplo, la CanSino y la Sinopharm podrían transportarse directamente, inclusive en una heladerita, ¿no? O sea, lo cual nos daría la posibilidad de llegar a lugares de nuestro país donde por ahí se hace difícil, que es necesario, ¿no? sin dudas. Gabriela, hay preguntas de los televidentes que vamos a compartir, porque bueno, por ahí hay mucho mito en torno a las vacunas y por ahí también está muy bueno que conozcamos ese tipo de preguntas. Sí, recordarle a la gente que las vacunas, junto con el agua potable, junto con las cloacas y junto con los antibióticos, hicieron que los seres humanos tuviéramos una expectativa de vida de 45 años y hoy estamos en 75 años. Por eso es importante. Entonces es muy importante entender que para poder salir de esta situación necesitamos confiar en las vacunas y confiar, digamos, en las directivas para poder, digamos, salir adelante de la mejor manera posible. Esa es la idea. Sí, esa es la idea. Hay una pregunta de un televidente que dice que si está engripado, si se puede vacunar. ¿Cuál sería la recomendación en ese caso? Bueno, sería mejor que no, digamos. Uno en ese punto, cuando las personas tienen fiebre, etcétera, la idea es evitar la vacunación. Aparte, ustedes saben que hoy, por ejemplo, el resfrío es una de los cuadros que nos pueden hacer sospechar también una infección por coronavirus, ¿no? Por eso también decimos que es tan importante no solo vacunar, sino seguir restringidos en la circulación, ¿no? Y en esto es lo que le digo a la gente, que más allá de la determinación que pueda tomar los gobiernos locales con respecto a si se abre o no determinada actividad, que bueno, que la gente, de acuerdo a su criterio, realmente si puede evitar salir, si puede evitar juntarse y si puede evitar estar a menos de 2 metros en un lugar cerrado, que por favor lo haga, porque esto no es para aliviarle el asunto al gobernador o al intendente, esto es para que nuestros familiares, si tienen la desgracia de tener una evolución grave, mínimamente, inclusive hoy por hoy les diría tengan un lugar, ¿no? Ni siquiera te diría que no se infecten, sino te diría, entonces en ese punto es muy importante entender el papel que hoy estamos jugando cada uno de nosotros como individuos, pero que repercute en el resto, porque por eso la vacunación, el otro sentido que por ahí me quedé un poco colgada, es justamente el tema del colectivo, ¿no? O sea, la inmunidad de rebaño. Cuando alguno de nosotros no nos podamos vacunar por alguna situación en especial, bueno, si la gente que la rodea está vacunada, es difícil que llegue el virus, ¿no es cierto? Entonces, ese también es el sentido más importante, y como les decimos, cuando alcancemos más del 75% de la población vacunada, ya los casos van a ir disminuyendo. Entonces nosotros estamos a un ritmo de vacunación que en 3 meses y medio, podemos llegar a alcanzar ese número. O sea que no es tan lejano lo que estamos pidiendo. Gabriela, ¿no? hay otra pregunta de otro televidente. Vamos a hacer esta pregunta, pero por ahí podemos ampliarla al resto de las vacunas. Pregunta, ¿cuánto tiempo de duración tiene de inmunidad la vacuna con 2 dosis, en este caso rusa, pero seguramente esta respuesta da para el resto de las otras vacunas? Bueno, mira, en realidad la inmunidad generalmente tarda un mínimo de 7 días para empezarse a generar. Obviamente, para tener un nivel medianamente aceptable son 3 semanas. Y a partir de ahí, obviamente, si yo vuelvo a estimular al sistema inmunológico, le doy el mensaje de que lo que estoy, digamos, mostrándole es una situación con la que se va a enfrentar varias veces. Entonces, no quiere decir tal vez que esa inmunidad que te digo a los 3 meses desaparece, sino que no se puede registrar. O sea, si yo te hago anticuerpos, seguramente no los voy a encontrar si los doso. Pero si vos te volvés a encontrar con el coronavirus, el organismo vuelve a elaborar la respuesta más rápido, digamos, y entonces se estira, vamos a decir, la inmunidad por lo menos a 9 meses. Bien. Ya sea con una dosis o con 2 dosis. Obviamente, si vos tenés una sola dosis,
va a ser menos la cantidad de gente que va a tener una buena respuesta y va a durar tal vez menos tiempo o va a llegar siendo menos vigorosa. Si yo entre la primera y la segunda dosis dejo pasar, no que vacuno a la semana, si dejo pasar más de 21 días, más de 28 días, más de 60 días, el organismo vuelve entonces a elaborar una nueva respuesta que hace que entonces sea mayor el número de anticuerpos o de células, o sea, más vigorosa, y que dure ya más de un año, por supuesto. Bien. Si nosotros diésemos un nuevo refuerzo de acá a un año, esa inmunidad nos va a durar más de 10 años. ¿Se acuerdan que hace poquito hubo un médico que salió con la noticia, porque salieron estudios clínicos diciendo que las personas que tenían las 2 dosis de vacuna y se habían infectado tenían inmunidad para siempre? ¿Se acuerdan? Sí, Que hace poco tiempo. Sí, sí. Eso está bien, pero es medio engañoso, ¿no? Porque obviamente para nosotros parece algo muy optimista, ¿no? Decir, bueno, mirá qué lindo, o sea, ya está, es más, me infecto, ya me puse las 2, ahora me infecto, así tengo toda la vida. No. ¿Qué pasa? Primero porque existe la reinfección. Quiere decir que está la posibilidad de que nosotros elaboremos determinadas defensas, pero que vengan nuevas variantes, no variantes como de las que estamos hablando de la India, no. Variantes que circulan, que no son de interés, porque no son más contagiosas o no son más graves, sino que son cepas o digamos variantes que para nuestro sistema inmunológico se escapan, y ha habido casos de reinfección. Y la evidencia es que en algunos de esos casos las personas evolucionan más gravemente que en la primera vez. Quiere decir que hay que, o sea, que hoy por hoy, si nosotros nos vacunáramos con las 2 dosis y nos reforzáramos, seguramente nos va a durar de por vida. Bien. El asunto es, si nosotros seguimos circulando y seguimos, por ejemplo, con las fronteras abiertas, etcétera, generar, digamos, la circulación de nuevas variantes que escapen a la vacuna o a la inmunización que nos dio estar infectados, y entonces de alguna forma no tendríamos nada de nada, ¿no? Gabriela, agradecemos muchísimo toda la información, poder de alguna manera ir brindando esta información correcta, veraz, para que la gente entienda la importancia de llevar adelante este plan de vacunación. Quienes no se anotaron, se anoten porque está colaborando en lo personal y también en lo colectivo, como usted hacía mención. Muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, por eso le digo, son 100 días por delante, entonces si nosotros paramos nuestra circulación porque libremente elegimos hacer esto, porque entendemos que lo que se está jugando no es una competencia, ¿no es cierto? Ni siquiera una elección, no estamos hablando de eso. Realmente te digo que yo trabajo en terapia intensiva y es muy triste y muy doloroso ver a la gente que se pone tan mal, porque de alguna forma, obviamente, que si hoy se están infectando es porque de alguna forma no se ha podido en este último tiempo sostener un cuidado. Y eso seguramente también tiene que ver con, de alguna forma, haber adherido, ¿no?, a este discurso que circuló, que se apoyó tanto, inclusive desde los medios, minimizando la cuestión. Y hoy la gente, por ejemplo, no encuentra lugar donde internar a sus familiares. Quiere decir que lo que estuvimos diciendo es una realidad, y lo que a nosotros nos duele no es tener razón. O sea, yo la verdad que me encantaría no tener razón, pero la verdad que también mentiría si digo una cosa por otra. Realmente estamos en una situación de mucha gravedad y a su vez paralelamente tenemos la posibilidad de salir. Entonces, hagamos el esfuerzo, entusiasmémonos con esto, porque bueno, un día va a venir la posibilidad de ese hermoso asado, ¿no? Con chivitos y con todo eso que todos nos queremos comer. Así que cada día falta menos para eso. Gabriela, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa en Telenoche y ya volvemos.